por esas gratas palabras de comienzo. Bueno, buenos días, buenas tardes, según los horarios de cada uno, a todas y todos. Justamente como adelantaba Paulina, en el día de hoy vamos a estar viendo el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, la idea en esta ocasión es justamente tomar contacto y entender que existe un diagrama, ¿sí? Un esquema, un organigrama, que se va y que, es decir, que se ha venido, podríamos decir, estructurando a lo largo de los años. Vamos a hacer un brevísimo comentario histórico para entender y situarnos, ¿sí? Porque entender este diagrama, entender cómo se van dando y estructurando, materializando las cuestiones de la comunidad internacional en términos institucionales, claramente es esencial para ver cómo se están tratando los distintos temas y los distintos asuntos en el marco global, en el panorama mundial. Ya venimos, y les remito a las clases anteriores, analizando desde un enfoque muy contemporáneo y muy actual los distintos desafíos globales. Y una de las principales preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, ¿cómo está reaccionando? ¿Qué medidas está tomando la comunidad internacional? Y justamente ahí es que primero tenemos que entender al menos este diagrama institucional que se va dando a nivel global, que se ha venido generando desde hace tiempo y que justamente se remite a una clase que ya tiene varias clases anteriores, que era la de la crítica al sistema actual en materia de modelos de organismos internacionales. Entonces, justamente para poder ir conjugando estas distintas áreas de conocimiento, es que hoy vamos a profundizar en este tema. Entender es una suerte de panorámica de cómo se ha ido gestando y de cómo se van dando estos organismos especializados, en concreto en el marco del sistema de Naciones Unidas. Muy bien. Una de las primeras preguntas, una de las cuestiones troncales de este punto es cómo se instrumentaliza y materializa la comunidad internacional a nivel institucional. Ya hemos tratado en clases anteriores justamente la cuestión de cómo se materializa la comunidad internacional, esos vínculos que después llevarían a las relaciones internacionales entre actores relevantes, eh, distintos elementos clave que forman parte de esa entelequia que es la comunidad internacional. Justamente una cuestión sumamente relevante desde las últimas décadas es esta instrumentalización y materialización, en especial a nivel institucional. Es un tema complejo y sobre todo tiene una suerte de diseño rebuscado que tenemos que familiarizarnos porque no es tan conocido. Muchas veces conocemos las partes del diseño, del diagrama, como los pedazos del puzzle, pero no tenemos el puzzle en la cabeza, no entendemos del todo, no tenemos una comprensión global de ese diseño o de ese diagrama de este sistema. Justamente la idea de hoy es tomar un poco de contacto, tener una visual nuevamente para enriquecer nuestro análisis, nuestra capacidad de comprensión. ¿Sí? Eh, para hacer una suerte de pequeño apunte histórico, lo primero que tenemos que tener presente, si corresponde puntualizar, ya lo hemos visto en algunas clases anteriores, sobre todo cuando hemos venido hablando de lo que se llamaba el derecho internacional público clásico y cómo eso va evolucionando, primero estados, después estados y organismos internacionales, en ese esquema de sujetos que formaban parte del plano internacional de lo que se llamaban sujetos con personería jurídica internacional, y que es algo que cuando vimos otros actores del sistema internacional, otros actores de la comunidad internacional, justamente se ha ido reconfigurando. Vamos a dar un pequeño paso atrás, no nos vamos a quedar en el hoy, porque hoy justamente podemos hasta leerlo como en una etapa de transición, algunos de los cuestionamientos a este sistema, pero es importante entender cómo funcionó, cómo se gestó y cómo se materializó el sistema para también ver las posibilidades y los horizontes de cambio. Es decir, si pensamos en hoy en una transición, tenemos que entender qué es lo que hay y qué es lo que está cambiando o qué es lo que podría cambiar. ¿Sí? Las críticas están ahí. Ahora comentaremos algunas. Justamente
Después de la Segunda Guerra Mundial se da un rediseño. Teníamos antes esquemas relativamente más perimidos en el tiempo, como la Sociedad de Naciones, cuestiones que no funcionaron en el periodo de entreguerras claramente demostró las falencias y la enorme falta de cooperación y la enorme falta de seguridad internacional, etc. Entonces, justamente en esos diagramas, en esos esquemas, en un mundo cada vez más globalizado, es que las relaciones internacionales convocaban, exigían la reconfiguración y por supuesto el rediseño de un espacio, lo que vendría a ser el fenómeno de la multilateralidad. Entonces, aún cuando en realidad estábamos en los prolegómenos de la Guerra Fría, igualmente esta multilateralidad lo que hizo fue en un incesante incremento de interdependencia e interconexión, también el avance de las tecnologías, el avance de la comunicación, el avance de los medios de transporte, justamente interconectó muchísimo más el mundo, y también el avance del comercio y de los mercados mundiales y globales llevan también a una interdependencia. Ya no tenemos esos estados aislados, sino que cada vez forman más parte del panorama mundial. En ese sentido, un sistema de coordinación, así como la cooperación internacional, son claves para entender justamente este diseño que era la propuesta del mundo, ¿no? Ahí mismo, bueno, tenemos por supuesto la Conferencia de San Francisco, el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, después tendremos Bretton Woods, después tendremos distintos momentos en distintas etapas, no todas en la década de los 40 o 50, sino que a lo largo de los distintos años, que justamente van a ir llevando a las respuestas y las creaciones institucionales para dar respuesta a los distintos temas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, justamente esa idea de comunidad internacional, especialmente a nivel institucional, parte de ese primer momento, ¿no? De ese rediseño que tenemos posterior a la Segunda Guerra Mundial, principalmente propuesto desde los vencedores de la Segunda Guerra, por supuesto. Si bien sabemos que la comunidad internacional contemporánea expone otras características, como recién les mencionaba, creo que es importante tenerlo en mente, que la fotografía en cierta medida que estamos viendo no es que no sea actual, pero no es completa. ¿Sí? Hoy nos vamos a centrar, vamos a hacer foco en el sistema de organismos especializados, pero no significa que sea el todo o que eso nos permita, como quizás hace 2 décadas, hacer un dibujo más completo de la comunidad internacional. Eso hoy no lo tenemos, sobre todo cuando tenemos presente la presencia de otros actores. O sea, las características que ya mencionaba, como el factor multiactoral y así como la construcción o la configuración multifactorial a diferente escala en la toma de decisiones, son elementos, son características o elementos mucho más actuales, mucho más contemporáneos del hoy y que en buena parte también ponen en jaque el modelo clásico, el modelo de este sistema de organismos especializados. Justamente el diseño que vamos a ver hoy es más esa idea de estados y organismos internacionales, ¿sí? Si bien no es el todo, es donde vamos a poner justamente el énfasis. Un aspecto crucial era entender justamente las dinámicas, las el grado de evolución, el grado de desarrollo humano, justamente el cómo se iban dando esa aparición de desafíos globales, temáticas relevantes o cuestiones que debían ser atendidas, ya no desde un enfoque nacional, ya no desde un enfoque local o desde un enfoque regional, sino desde un enfoque global, algo que claramente va acompañado con el nivel de globalización. Y el nivel de expansión de los distintos asuntos y de alcance, justamente lleva aparejado a que que la propuesta institucional, que el sistema de organismos tenía que tener una capacidad de respuesta, una capacidad de adaptarse, ajustarse, ¿sí? Amoldarse y justamente responder a esos nuevos desafíos o a esos nuevos aspectos que había que atender. Entonces, de las complejidades que venían en este punto de desafíos globales
era, y algo que ya hemos venido viendo cuando vimos la ciberdelincuencia y la ciberseguridad, cuando vimos la desinformación y las cuestiones de libertad de expresión, cuando vimos los derechos humanos, cuando el Sistema Internacional de Derechos Humanos, cuando vimos las cuestiones del medio ambiente, cuando estuvimos analizando las cuestiones de las guerras híbridas. Es decir, son distintas temáticas que justamente tienen algo en común. Las podemos calificar o englobar como desafíos globales, y justamente una de las grandes críticas era la incapacidad, el anquilosado esquema del modelo de la comunidad internacional. Entonces, justamente en esa cuestión, lo que se le exigía, y fue la respuesta que se diseñó en el marco de Naciones Unidas, fue un alto grado de especialización, un alto grado de conocimiento, de profesionalismo, de sistematización, de nivel técnico, ¿sí? A máximo nivel. Entonces, eso por supuesto no lo podemos hacer en una concentración o en una centralización de un organismo único. Imaginemos que tuviéramos un solo organismo que este se ocupara absolutamente de todo. Se ocupara de la salud, se ocupara de la vivienda, se ocupara de el medio ambiente, o sea, de absolutamente todo. Entonces, el diseño que se ocurrió fue justamente un sistema, es decir, varios organismos, varias entidades, vamos a llamarla, después vamos a ver cómo clasificarlas, que van a estar conectadas de distintas maneras y vinculadas de distintas maneras, generando un diagrama, ¿sí? El cual va a permitir, va a tener una especie de cintura o de flexibilidad para justamente atener en base a grado de especialización, a grado de nivel técnico, a grado de conocimientos, de experiencia, atender a los distintos asuntos. No solo desde un solo enfoque, sino de una forma multifactorial, multilateral y justamente desde varios encares. ¿Por qué? Porque estos mismos fenómenos no se manifiestan todos iguales en el mismo lugar. No afecta igual las cuestiones, por ejemplo, del derecho a la alimentación en Canadá que en Camboya, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cómo se van manifestando y cómo se da luego el traslado de lo internacional a lo local, genera la necesidad de justamente un gran nivel de expertise técnica. Y era lo que permitía esta creación que ahora vamos a comentar de este sistema, ¿sí? Esa suerte de entramado de organismos que podían atender a los distintos y atender a las distintas cuestiones. En ese sentido, uno de los puntos característicos más esenciales es la diversificación y la especialización. Le llamaremos sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, pero claramente uno de los puntos clave era no se centraliza todo en uno, sino se diversifica. Incluso se va a diversificar en términos transversales. Hay temas que no los atiende uno solo, sino que son temas relevantes a nivel internacional y serán atendidos por casi todos o prácticamente todos, como derechos humanos, como medio ambiente, como desarrollo sostenible, entre otros. Entonces, en ese sentido, justamente presenta diferentes enfoques y eso claramente enriquece el modelo y era una apuesta muy potente, muy arriesgada, pero también que justamente planteaba, ejemplificaba esa idea de mayor cooperación, mayor coordinación entre países. Ya no era tanto esa idea de compartimentos estancos, sino del trabajo en común. El después cómo esto se materializó, o hasta el día de hoy, que podemos plantear críticas profundas, incluso pensar en la necesidad de una transición, la necesidad de propuestas de cambio, justamente es lo que llevan a ciertos cuestionamientos hacia o problematizaciones hacia ese modelo. Pero entender el modelo es crucial. Muy bien. Eh, un tema conexo, claramente, a este punto del sistema y de la diversificación, la especialización, viene con la proliferación o la masificación, ¿sí? El aumento, mayor cantidad de organismos. ¿Sí? Algunos que parecía que no quedaba del todo claro por qué, o a causa de qué habría tantos, y se da otro cuestionamiento, más que un cuestionamiento, se da aparejado otro fenómeno a la hora de generar otros espacios. Si pensamos en un solo espacio donde tenemos un foro, una cumbre internacional, y ese foro propias mecánicas, sus propias lógicas internas. Cuando yo eso lo traslado a tener, supongamos, 20, 30 espacios comunes, termina generando que
subdividan y se reconstruyan, ¿sí? Reexperimenten distintas mecánicas de interacción en los distintos espacios. ¿Sí? Es así que en ciertos organismos vamos a ver a los países con una agenda, en otros organismos ese mismo país va a tener otra agenda, otro discurso, otra declaración, otras tendencias de toma de decisiones. Entonces, aunque parezca inconexo, claramente han sido una puesta en función de cómo ir materializando esas políticas exteriores de cada país. Y ahí es donde entra en contradicción el panorama de a más espacio, mayor especialización y por ende mejor cooperación, a justamente entrar en choque, en colisión entre organizaciones y el doble discurso de lo que dice ese Estado, esa delegación diplomática o ese alta autoridad, representante de un Estado, que justamente pone en contradicción lo que se declara con lo que se vota en una organización con lo que se vota en otro, los problemas de representación, etc. Temas que algunos ya hemos estado viendo y que justamente vienen conexos con esta imagen del sistema de Naciones Unidas. Muy bien. No sé si tenemos algún comentario o alguna cuestión. No, Gonzalo, todo bien. Perfecto, gracias, Polly. Bien, el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, como decía antes, hablamos de un sistema, ¿sí? Por ende es un conjunto, tenemos más de una, un conjunto de entidades, ¿sí? Luego aclararemos ciertas clasificaciones según la naturaleza jurídica de las mismas, que colaboran y o se vinculan, ¿ok? Participan, cooperan, ¿sí? El sistema de organismos especializados de Naciones Unidas es como la expresión más larga. Muchas veces simplemente lo llamamos sistema de Naciones Unidas, pero es importante tener en cuenta que estamos hablando de ahí. Hablamos de el conjunto de agencias, organismos, programas, entidades autónomas, que justamente fondos, que justamente colaboran, pertenecen, participan o se vinculan con la Organización de las Naciones Unidas, con la ONU, para abordar diversos aspectos de la cooperación internacional y en particular ciertas temáticas, como por ejemplo la salud, la educación, la cultura, alimentación, trabajo, economía, derechos humanos, ¿sí? Entre otros. Por supuesto, muchos de esos, educación y demás, son derechos humanos, pero a veces tenemos un tratamiento puntual, concreto, específico, ¿sí? Cuidado, que cuando estoy hablando de organismos del sistema internacional o del sistema de Naciones Unidas o el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, no estoy incluyendo el diagrama de la solidaridad internacional. Aquí no estamos hablando de ONGs internacionales, ¿sí? No es el encare, estamos hablando de institucionalización de las cuestiones intergubernamentales, ¿sí? De organismos internacionales vinculados a Naciones Unidas, ¿sí? Con representación de los estados, con el formato más clásico, ¿sí? Por eso no estamos incluyendo, no entra dentro de este esquema la figura de las ONG internacionales. Eso les remito a la clase donde se trató el tema, ¿sí? Justamente para abordar estos distintos puntos, estas distintas cuestiones que les comento, estas son solo algunas de las temáticas, luego vamos a ver algunas más. Es importante entender el diseño que se hace y muchas veces para entender cómo se diseñó o cómo se permitió el diseño de este diagrama de Naciones Unidas con diversas unidades o entidades que se ocupaban de diversos temas, ¿sí? Con distintos mandatos, funciones, objetivos, finalidades. Importa irnos al artículo 57 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Sí? Esta es la que nos va a dar la base jurídica para el diseño de este diagrama de cooperación y coordinación justamente basado en la especialización y asimismo también en una diversificación. Entonces, tal como dice, yo se los he transcrito para que lo tengan. Es importante cuando analizamos este tipo de cuestiones, como ya les he dicho, remitirnos tanto a la base legal, como pueden ser los instrumentos jurídicos, como es el caso, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas, como también a instrumentos particulares, como pueden ser tratados o acuerdos. Cuando dice en el punto 1, en el numeral 1 del artículo 57, los distintos organismos especializados, esa es
terminología que utiliza, establecidos por acuerdos intergubernamentales entre países, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos. Cada uno tendrá su estatuto, su reglamento, su organigrama, su esquema, pero se vincularán entre ellos, justamente, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas, es decir, es una enumeración pero no es taxativa, pueden entrar otros muchos temas conexos, principalmente porque es lo que estamos hablando es de distintas etapas o lo que llamamos las distintas generaciones de los derechos humanos, primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera, básicamente de. Y, aunque no lo único, también hay otros aspectos, como lo económico, serán vinculados a la organización, es decir, a la ONU, de acuerdo a las disposiciones del artículo 63. Además, tales organismos especializados vinculados a la organización, en el artículo 63 básicamente menciona la figura del ECOSOC, el Comité Económico y Social. Desde ahí entra en coordinación, aunque también se coordinará con la Asamblea General y la Secretaría General. Se denominarán en adelante los organismos especializados. Este no es el único artículo que nos importa. Hay otros, por ejemplo el artículo 59, que justamente habilita a la potestad de creación de nuevos organismos especializados, porque quizás bajo el esquema original o el diagrama del artículo 57 se hubiera hecho posterior a la Segunda Guerra Mundial un diseño y esos hubieran sido los organismos. Y cuando sale, por ejemplo, el derecho humano al acceso al Internet, no podríamos crear un nuevo organismo para tratar las cuestiones o, por ejemplo, renovar o reconfigurar un organismo en virtud de nuevos áreas, nuevos derechos humanos reconocidos, entre otros aspectos. Nuevos aspectos acuciantes para la comunidad internacional, relevantes. Justamente el artículo 59 lo que habilita es eso, a la potestad para la creación de nuevos organismos especializados, dejando abierto el mecanismo de configuración y reorganización internacional para ajustar esas usinas, esos espacios de creación internacionales que son institucionales, en función de las necesidades y cuestiones relevantes de la comunidad internacional. Es decir, da una potestad para negociar, poner en diálogo con los distintos estados para la creación de nuevos organismos especializados. Cuestión que se ha ido dando, por eso no todos se crean en la misma década, sino que van naciendo como respuesta a distintos desafíos, a distintas mecánicas o a distintos temas relevantes. Como les decía antes, destacar la función del ECOSOC, ese Comité Económico y Social, que los agrupa, que los pone en vínculos de coordinación, ahí vamos a tener a buena parte de todos los organismos, pero además, por supuesto, hay ciertos organismos que están en clara coordinación directa con la Asamblea General y el Secretariado General de Naciones Unidas, con vínculos constantes, con poner en coordinación sus distintos órganos plenipotenciarios y sus órganos de máxima representación, Asamblea General, etc. Es un diagrama, si lo pensamos así, que justamente está centrado en esa diversificación, pero el diversificar no hace que se diluya, sino que diversifica, o sea, divide o estructura por temáticas para justamente hacer foco, para justamente priorizar temáticas, sectores, áreas, y así justamente potenciar objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? Los que hemos visto en las distintas propuestas mundo, como los objetivos del milenio, los objetivos de la Agenda 2030, objetivos globales, ¿sí? Compromisos internacionales que han sido asumidos. Entonces, supuestamente sirven justamente estas instituciones para alcanzar el mayor nivel técnico, abordar las distintas problemáticas y justamente instrumentalizar los abordajes sobre estos distintos asuntos o distintas cuestiones a nivel mundial. Muy bien. Uno de los puntos que me parece que es bastante relevante es la clasificación. Aquí yo solo voy a elegir dos clasificaciones, ¿sí? Podríamos hacer muchas más, ¿ok? De hecho, hay muchas más clasificaciones, pero me pareció relevante tener dos. Una para entender más la naturaleza, la esencia, el alcance jurídico o una forma de diferenciar. Es decir, no es lo mismo, por poner un ejemplo, no es lo mismo la UNESCO que UNICEF, que el Banco Mundial, que la OMC, por poner un ejemplo.
¿sí? Es una mera, mero listado, una mera enumeración, pero justamente que lo que termina ejemplificando es que no es todo igual. Yo puedo poner el eslogan de todos son organismos internacionales, sí, pero dentro de este diagrama que estamos analizando, que es el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, vamos a hacer distintos criterios, vamos a asumir distintos criterios de clasificación. El primero es por naturaleza, ¿sí? La clasificación justamente de estas entidades pertenecientes o vinculadas a Naciones Unidas puede variar, pero hay dos que resultan muy visuales y por eso los he traído hoy. Aparte son bastante didácticos para entender en cierta medida cuestiones troncales del tema, ¿sí? Y poder visualizar. Tampoco sirve de nada que yo solamente les nombre un organismo atrás de otro, unas siglas atrás de otro, porque muchas veces no sabemos ni lo que hay detrás de las siglas. Aparte, a veces las siglas están en inglés, a veces están en español, a veces están en francés. Entonces, resulta confuso. Pero sí es interesante cuando podemos hacer justamente una clasificación, en este caso, por la naturaleza jurídica de las entidades. ¿Sí? En ese sentido, podemos asumir esta diferencia. ¿Sí? Después veremos la eficacia de esas clasificaciones, pero sí nos enseñan, son lo suficientemente didácticas para poder ilustrar cómo ir diferenciando, cómo ir clasificando los distintos organismos especializados. La segunda que vamos a ver es la clasificación por áreas temáticas, que la vamos a ver posteriormente. En materia de la clasificación por naturaleza, justamente naturaleza jurídica, en realidad requiere de un análisis más profundo, no solamente lo que dice el título, ¿sí? Si dice fondo, bueno, pongamos, por poner un ejemplo, el Fondo Monetario. Ok, es un fondo. No, el Fondo Monetario no es un fondo. Por más que en el nombre diga fondo, ¿de acuerdo? Supongamos la Organización Mundial del Comercio. Es un organismo. No, no tiene por qué, ¿sí? El título o el nombre puntual no hace a la naturaleza real, ¿sí? Eso requiere de un análisis más profundo de sus estatutos, de su alcance, de su mandato, de sus objetivos, de sus finalidades, que justamente nos va a llevar a poder entender mejor el alcance jurídico y el alcance de ese vínculo entre Naciones Unidas, o la ONU, con estos distintos organismos especializados, centrados en distintos puntos, distintos fenómenos, salud, educación, cultura, ciencia, entre otros. ¿Sí? El primero que vamos a mencionar es la agencia. ¿Sí? Es una entidad especializada, muy bien, que tiene un mandato específico. Se concentra principalmente en un mandato. No tiene muchos temas, no abarca transversalmente muchas cuestiones, no triangula especialmente, sino que se concentra principalmente en cierta temática. ¿Sí? En esta manera, justamente ese mandato específico le lleva a abordar un área particular de preocupación o de actividad, de gestión, de gobernanza, según el alcance y según la propuesta de dicha agencia. Las agencias pueden ser responsables de implementar programas, de proporcionar asistencia técnica. Muchas veces las agencias tienen mayor cercanía con los gobiernos locales o con las entidades gubernamentales a nivel nacional y justamente es las que se ponen en diálogo. ¿Sí? No es lo mismo viajar hasta Nueva York a la Asamblea Nacional, a la Asamblea General, que ponernos en contacto con, por poner un ejemplo, con ACNUR, porque ACNUR tiene sede en mi país, o con la FAO, porque la FAO tiene sede en mi país. Entonces, es totalmente distinto el diálogo, justamente por eso las distintas agencias generan, tanto agencias como organismos, generan y tienen repartidos a lo largo del globo distintas oficinas, que serán oficinas regionales u oficinas nacionales, para justamente tener mayor nivel de diálogo y de cercanía con la coyuntura local y nacional. Entonces, es otro el trabajo y también justamente habilita a mayor cumplimiento de varias de las propuestas de cooperación, asistencia técnica, ayuda institucional, fortalecimiento institucional, entre otros. Justamente así es que la implementación de programas, el proporcionar asistencia técnica, el establecimiento de normas, claro, normas específicas,
¿sí? Uno de los chistes es como la teoría del órgano, si nos vamos al derecho administrativo y al derecho público. Lo que estamos haciendo es que estamos circundando, estamos generando como un campo, por decirlo de alguna manera, unos parámetros en los cuales esa agencia, ese organismo, esa entidad va a operar. ¿Sí? No puede tratar cualquier tema, no puede desvincularse de sus funciones o de sus temáticas, sino que se va a concentrar ahí. ¿Sí? Tomará todas las medidas posibles, pero lo hará concentrada en esos puntos. En esa cuestión, yo, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, para que después veamos cómo cambia la clasificación en cierta medida cuando lo hagamos por áreas temáticas, por citar un par de ejemplos, dos agencias que les van a sonar a todos, es ACNUR, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y FAO, ¿sí? La Organización, la Organización Internacional en Materia de Alimentación. ¿Sí? El, la figura de los organismos, que pensamos que todos son organismos, pero aquí hacemos como un matiz, en realidad, y a organismo le llamaremos a una entidad, ¿sí? Que será parecida a la agencia, pero tiene un matiz, justamente. Es la entidad que es más amplia que una agencia, justamente incluye más elementos, de ahí que puede incluir agencias, fondos o programas dentro de, ¿sí? Y además tiene otros componentes, como por ejemplo varios mandatos o varios objetivos. Algunos ejemplos de organismos que son entidades más completas o por lo menos más amplias, ¿sí? Eh, puede ser, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, ¿sí? Que a casi todos nos van a ir sonando. La OMS, la UNESCO. Dentro de los fondos, ¿sí? Del concepto fondo, que es otra naturaleza jurídica, justamente se trata de una entidad que tiene un enfoque muy claro hacia lo financiero, ¿sí? Justamente tiene la potestad, las prerrogativas y las capacidades para poder reunir y distribuir recursos, ¿sí? Para un propósito específico, ¿sí? Los fondos pueden financiar proyectos, financiar programas, destinarse a ciertas áreas y justamente tiene ciertos elementos o cierta operativa que los organismos no tienen, por ejemplo, o algunas agencias tampoco pueden tener. ¿Sí? Por eso, por poner un ejemplo, yo les traigo dos ejemplos de fondo, FIDA para la cuestión de la agricultura y UNICEF para la infancia. Mm, Casi todos de ustedes probablemente hayan visto a las personas con la alcancía, con la hucha, para colocar dinero, para donar dinero para UNICEF, campañas de UNICEF, donde donamos dinero directo a UNICEF, pero no conocen lo mismo, seguramente no lo han visto, los mismos tipos de programa o el mismo modelo de financiación, ¿sí? De recaudar fondos, por ejemplo, de UNICEF, o, perdón, de la UNESCO, o de FAO, por ejemplo, o de otros organismos, o de PNUD, por ejemplo, ¿sí? La UNDP. Es decir, ¿por qué no todos utilizan los mismos métodos? ¿Por qué no vemos campañas de recaudación o de donación con sistemas de suscripción por parte de todos los organismos de Naciones Unidas? Bueno, básicamente porque no todos son fondos, no todos tienen ese encuadre de gestión, reunión o recaudación y distribución de recursos, sino que los que sí podrían hacerlo, sí tienen esa capacidad y esa potestad, se orienta más hacia los fondos, mientras que otros se ocuparán de otro tipo de recaudación. Por ejemplo, UNESCO va a orientarse, o la OMS, hacia conseguir fondos a nivel intergubernamental. Conseguirán fondos o donaciones o partidas por parte de los estados a nivel nacional o a nivel subnacional, según el caso. Así empezamos justamente a distinguir capacidades, potestades, sin la labor tediosa de ir al estatuto de cada uno o de ir a la carta constitutiva de cada uno de estos organismos, que es un trabajo muy complejo y muy largo de hacer. Después tenemos el programa. Sí, ya decíamos antes, los organismos, por ejemplo, pueden tener agencias dentro, programas dentro. Las agencias podrán tener programas dentro, pero después tenemos programas en sí mismos, ¿sí? Que no están dentro de nadie, por decirlo de alguna manera. Justamente se tratará, es una entidad que se centra en la gestión de una iniciativa, de un conjunto de actividades planificadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos en un área determinada. ¿Sí? Justamente los programas de Naciones Unidas nos van a sonar muchos a todos,
¿sí? Pueden abordar una amplia gama de temas, esa es una de las diferencias, es decir, podrán tratar varios temas transversales o vinculados, por ejemplo, desarrollo sostenible, salud, educación, alfabetización, etcétera. Y, pero tendrán ese esquema de programa. El que sea un programa no significa que sea exactamente finito en el tiempo, es decir, que es algo muy puntual. A veces tenemos el diseño de un programa que es más corto en el tiempo y hay otros que se han alargado y duran muchísimos años y que además tienen mucha representación y son muy importantes. Como recién les mencionaba, el PNUD, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí? Son algunos de los programas más conocidos de Naciones Unidas. El PNUD también lo habrán escuchado como UNDP en inglés, por eso justamente los, eh, las siglas o los acrónimos tienen esa dificultad, sobre todo a nivel internacional, a nivel de este tipo de organizaciones, que como tenemos el mismo nombre en distintos idiomas, van variando las agrupaciones de los nombres. En español, en inglés, en francés, y ahí es donde se complejiza a veces recordarlos o memorizarlos, pero por lo menos tener una imagen, más allá de la memoria, de memorizarlos, no creo que tenga tanto sentido, sino justamente entender cómo se diagrama. Y si el día de mañana voy a encontrarme con el programa de Naciones Unidas, si veo que es un programa, voy a entender mucho mejor si lo tengo que comparar o lo tengo que analizar con un organismo, por ejemplo. Son otros alcances, tienen otras funciones, otro planteo, otra propuesta, y desde ahí justamente ya amplié muchísimo mi capacidad de análisis a nivel de relaciones internacionales. Después tenemos la entidad autónoma, como su propio nombre indica, es una entidad, ¿sí? Es una organización, la cual tiene un alto grado de independencia, de autonomía, ¿sí? ¿En dónde? Bueno, en la toma de sus decisiones, en la gestión de actividades, en el planteo de su propia gestión, ¿sí? Pero que aún así sigue estando vinculada, ¿sí? A Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, se la vincula a Naciones Unidas. No todas las organizaciones internacionales intergubernamentales del mundo están vinculadas a Naciones Unidas. Eso es una falsa creencia y es errónea, ¿sí? Que a veces hasta la sentimos en la prensa o hay gente que la reproduce, pero es un error. No todos los organismos internacionales están vinculados entre sí o todos vinculados a Naciones Unidas. No todo pasa por Naciones Unidas. Hoy estamos haciendo el foco justamente de este sistema de organismos que sí se vinculan a Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el contexto de Naciones Unidas, una entidad autónoma justamente puede referirse a una entidad que opera de manera independiente, ¿sí? Que tiene un alto grado de independencia, pero que aún está asociada. ¿Sí? Puede ser una agencia, puede ser un organismo, pero sigue teniendo un marco. Eh, un par de ejemplos de esto que nos sonarán a todos, ¿sí? Son el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Sí, mucha gente piensa que el Fondo Monetario no pertenece a Naciones Unidas o que el Banco Mundial no pertenece a Naciones Unidas. Sí, son entidades autónomas que están vinculadas a Naciones Unidas. Por ende, también están vinculadas a la Carta de Naciones, a las declaraciones y reconocimiento de derechos que hay que reconocer, que hay que proteger. Están vinculadas, por ejemplo, a la Agenda 2030. Después, a la lectura de cómo cómo estas entidades asumen esos compromisos internacionales, es donde entra un análisis más profundo. Pero sí están vinculadas y por ende están obligadas, ¿sí? A diversos elementos por los cuales se han comprometido, se han vinculado, etc. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para ir teniendo esta panorámica que les digo a nivel internacional. Uno de los problemas de esta clasificación, porque ninguna de las clasificaciones son perfectas, la vida no es, bueno, tengo una torta y la parto en pedazos y ya está, es más fácil. Esto no es matemático, no, muchos de los organismos, muchas de las entidades presentan un alto grado de hibridación, entonces tengo organismos que tienen características de agencia, pero operan como un fondo, tengo organizaciones que tienen diversos temas, un tema solo, pero son un organismo, porque tienen una amplitud de acción que no tendría una agencia, etc. Entonces, esas mezclas, a veces un poco complejas, llevan a que la naturaleza jurídica sea difícil de decir, bueno, hasta aquí va. Es decir, esa decisión salomónica de dónde cortar a veces resulta complicada y no nos queda claro si es un organismo o si es un fondo o si es un programa. Eso es un planteo
clave para entender un poco. Es importante entender, es decir, tenemos distintos criterios, distintos ejemplos de naturaleza jurídica y organizaciones que es fácil clasificarlas, pero después tendremos casos raras avis que será difícil justamente poder clasificarlos o ponerlos en un solo casillero, ¿no? una sola caja, diciendo es solo esto. El nombre también puede ser y resultar confuso, ¿sí? Como les decía antes, el ejemplo del fondo. Vemos los fondos, me acaban de escuchar, y dicen, ah, bueno, entonces el FMI, el fondo, es, como dice fondo, es un fondo. No, es una entidad autónoma, por sus propias características, por su alto grado de autonomía, es una entidad autónoma. Justamente, el nombre también confunde, eso a veces no ayuda, ¿sí? Eh, y como les decía antes, no todos los organismos, eso me parece esencial, no todos los organismos internacionales, intergubernamentales, regionales, mundiales, etcétera, sean las características que sean, no todos forman parte de Naciones Unidas. No todos han adherido a todos el compendio de normas generales que tiene Naciones Unidas y muchos de ellos les sonarán muchísimo, ¿ok? Los vamos a ver ahora cuando hagamos una pequeña actividad. Les van a sonar mucho y a pesar de eso no son ni están vinculados a Naciones Unidas. Les tiro un solo ejemplo. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, no está vinculada a Naciones Unidas, ¿sí? No forma parte dentro de el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. ¿Sí? Nos suena a todos, todos la conocemos, sabemos que la gran mayoría de los estados que están en la OMC están también en Naciones Unidas, pero son dos foros separados. ¿Sí? Y si bien podrán tener algunos elementos en común, defender algunos principios y cuestiones de normas internacionales, del sistema internacional de derechos humanos, o cuestiones relevantes en materia, por ejemplo, de crecimiento económico, etcétera, o de comercio, etcétera, no significa que formen parte del mismo esquema, ¿sí? No forman parte del mismo diagrama. Parece que es un tema muy relevante para no tratar de englobar todo y bueno, todo forma parte del sistema de Naciones Unidas. No, muchísimas de las organizaciones que conocen sí, pero otras no van a formar parte. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a... Veo que José Ángel justamente me hace una pregunta, si la Organización Mundial de Propiedad Intelectual forma parte del sistema, la OMPI, y ya les estoy adelantando una parte del ejercicio, de la pequeña dinámica que vamos a hacer, si forma parte del sistema. La OMPI forma parte del sistema, acuérdense. Ok. Eh, una de las opciones, o sea, la otra fórmula de clasificación, el otro criterio de clasificación, es el realizarlo por áreas temáticas, ¿sí? ¿A qué se dedican las distintas organizaciones? Son organizaciones especializadas. Bueno, ¿cuál es su área temática de especialización? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos sectores, esas finalidades, funciones? Es un tema, a veces resulta más eficiente que saber que es una agencia, porque yo puedo decir una agencia, como decía antes, ACNUR y FAO, refugio, o sea, en materia de migración y de refugiados y alimentación. Son temas muy distintos, ¿sí? O sea, y a pesar de eso, las dos son agencias, lo cual, cuando me voy por áreas temáticas, vemos similitudes en materia de abordajes, temas en común, orientación, temas que un organismo no se ocupa porque se ocupa otro, pero sobre la misma temática. Y ahí es donde vemos hasta una visión un poco más prometedora de este esquema, de este sistema. ¿Sí? Eh, esto simplemente es una suerte de ejercicio por encima, por decirlo de alguna manera, de selección. Es decir, he seleccionado algunos temas, algunos titulares de áreas temáticas. Hay muchísimos más y hay muchísimas subdivisiones dentro de estos, pero es para poder hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Entonces he puesto dentro de las áreas temáticas, por ejemplo, salud, alimentación, cultura, economía, ¿sí? Infancia, migración, trabajo, turismo, desarrollo, igualdad de género, medio ambiente. Grandes titulares, a todos nos suenan, sabemos que muchos de ellos son derechos humanos, que muchos otros son temas relevantes de la comunidad internacional, etc. Que muchos instrumentos y muchas políticas y normas generales
del derecho internacional público están atravesadas o están vinculadas y proyectadas en base a estas temáticas. Entonces, son temas a gran escala. Les comento un poco cuál es la idea de la interacción, cuál es la idea de esta pequeña dinámica, ¿sí? Quien quiera puede levantar la mano o puede comentar en el chat, ¿sí? Y, por ejemplo, yo voy a nombrar algunas de las temáticas y me van diciendo qué organismos de los que tenemos en esa lista estarían en las distintas áreas, ¿sí? Por ejemplo, alguien levanta la mano y dice, bueno, la UNESCO, ACNUR y ONUDI estarían en cierta temática, ¿sí? Algunas se pueden repetir, algunas pueden estar más de una vez, otras no. E incluso, quiero que lo tengan presente, algunas de las organizaciones, algunas de las siglas que están en esa lista no son del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, si alguien se anima a decir alguna que no sea, o cuál es, además de ser, en qué clasificación temática estaría, más que bienvenido, ¿sí? No, yo sé que no estamos acostumbrados, si se sabe el nombre completo de la organización, mejor, porque muchas veces se utiliza la sigla y muchas veces nos olvidamos de cómo se llama la organización completa. Nos pasa a todos, ¿eh? Eso es normal. Tenemos que ir a revisar, ir a mirar cuál es el nombre, eso es normal, ¿sí? Pero no sé si alguien se anima, si tenemos alguna o algún valiente que tenga ganas de... Aquí no hay errores, nadie, no hay problemas, si cometemos errores mejor porque estamos aprendiendo, ¿sí? Así que si alguien quiere probar, ¿sí? Yo, Adelante. Artemio Alarcón, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, mm, Ujú. sí pertenece a Naciones Unidas. Muy bien. ¿Y en qué área temática lo incluiría? Ah, en economía, No está en, mal, es una de las propuestas posibles porque una de las en- producciones básicas de la economía forma parte los recursos humanos o el capital humano, justamente. El trabajo y las condiciones de trabajo son esenciales para el alcance económico. Está muy bien, pero tenemos otra más. En el número 5 estaría el trabajo, ¿sí? Como derecho humano propio. Entonces también la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, muy bien apuntado Artemio, estaría también en el punto 5 de trabajo, ¿sí? ¿Alguna más? ¿Alguien más que se anime? ¿Alguna otra organización? Si están pensando no pasa nada, si no lo saben tampoco pasa nada, no se presionen, no hay problema, ¿sí? La idea es si alguien tiene ganas de participar, mismo alguien preguntaba en el chat recién que yo justo le contestaba, eh, José Ángel Villeda, comentaba, ¿qué pasa con la OMPI? ¿Sí? La última de la lista, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Yo le decía, sí, forma parte del sistema del sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. José, ¿en cuál la pondrías? Por ejemplo, conociendo la OMPI, mencionándola como la mencionabas, ¿en cuál de las distintas ejes temáticos, áreas temáticas que yo menciono ahí, lo incluirías? Es decir, ¿en cuál pondrías a la OMPI? Perfecto, en economía. ¿Todo lo vinculado a la OMPI es economía o todo lo vinculado a la OMPI es cuestión industrial? No. Sí, tenemos creación artística, elementos culturales, por supuesto, pero toda la parte de los derechos económicos de explotación de las obras, además de patentes, además de registros marcarios, de derechos de patentes, de derechos de invención, todo eso está regulado en base a la OMPI, ¿sí? Todos los criterios y normativa internacional vinculada a la propiedad intelectual, a la explotación económica, a los derechos de autor, a los derechos morales del autor, etcétera, van a estar vinculadas ahí. También tendremos también la organización en materia de desarrollo industrial. Eso lo vinculamos a economía. Perfecto, José Ángel, justamente. En economía podremos vincularlo porque buena parte de la propiedad industrial claramente deviene de la propiedad intelectual. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima con alguna otra organización?
O incluso pueden decirme algunas de las que no están en la lista, pero no forman parte del sistema de Naciones Unidas. Fíjense en la lista, tenemos ACNUR, que yo ya la mencioné, que decíamos, yo decía que era una agencia, PNUD, que también la mencioné, ONU Mujeres, la OMT, que no OIT, la OIT ya nos lo adelantó Artemio, Economía, o la puso en trabajo. Herminda, adelante. Sí, buenas tardes, Gonzalo. Buenas Buenas tardes también tardes. a todos los que están ahí, a Paulina y los compañeros. La UNICEF, que no solamente Ujú, tiene relación con los derechos de los niños, ¿verdad? Sino que muy bien, también lo que es la salud, en cuanto a la alimentación y la educación también. Y por supuesto que perfecto. viene la economía, porque una vez que los jóvenes o los niños se preparan, pues también producen. Claro, igual sí que eso se alejaría un poco, la economía se alejaría un poco de UNICEF. Sí, entiendo el planteo de esa infancia protegida claramente y bien desarrollada, llega después a ser, por decirlo de alguna manera, masa productiva, es decir, la que va a dar crecimiento económico al país, pero eso sería como otro escalón que se aleja del encare de UNICEF. Pero UNICEF sí tiene que claramente ver tiene. con la salud, porque se Sí, sí, relaciona sí, eso con la está salud perfecto. No, lo y que la acabas de educación, comentar sí, está perfecto, y los justamente. derechos también. Totalmente. Sí, 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 sí. Uno de los puntos clave, ¿sí? Si nos vamos al área concreta, por eso la clasificación por temática tampoco es perfecta, tampoco es salomónica hasta aquí, pero claramente si podemos hacer foco, se trata de la infancia y algunos elementos de la adolescencia o de la juventud, es el foco de la UNICEF, ¿sí? Que es el fondo que antes les decía, ¿sí? Em, pero uno de los puntos clave en este sentido, en materia de UNICEF, en materia de alcance, es bien como comentaba Herminda. Claro, hablar de infancia también habla de alimentación de niños y adolescentes, también habla de salud de niños y adolescentes en los distintos países y en los distintos programas, también habla de cultura y de educación, ¿sí? Es decir, es un abordaje mucho más completo. Claro, ¿qué no va a hacer? Bueno, UNICEF no se va a dedicar a otras franjas etarias, se va a concentrar en las infancias. ¿Sí? En base justamente a los derechos humanos reconocidos sobre los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces es un muy buen ejemplo que si antes bien decíamos que era un fondo, que tenía esa capacidad de recaudación que yo les comentaba, en particular, justamente UNICEF, es decir, ese fondo de las Naciones Unidas para la infancia, no solo es la infancia, sino todos los elementos transversales a la misma. Muy bien, muchas gracias, Armindo. Ok. José Ángel nos comenta algo que no está mal, sí, pero que justamente plantea una diferencia clave. El BID, el BIRF, la CAF, sí, el Banco de Desarrollo, no son de alcance global, son de alcance regional. Estarían dentro de los organismos, como si fuera el sistema de Naciones Unidas, estarían dentro de a nivel regional y continental americano. Es decir, se vinculan, pero no con la ONU, se vinculan con la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Sus equiparables mundiales, al BID, por ejemplo, sería el Banco Mundial, que se ocupa del sector de la economía, esa es el área temática. Y el Fondo Monetario Internacional, que también lo meteríamos dentro de la cuestión de la economía, con otros alcances, préstamos vinculados a cuestiones de balanza de pagos, adecuación monetaria, tema de divisas, etc. Por eso, estos pertenecen a un sistema, pero es a nivel regional, como no sucede con otros organismos que pertenecen, por ejemplo, al sistema europeo u otros que al sistema, en este caso, americano. ¿Sí? Pero no a nivel macro, a nivel global,
que ahí tendríamos el Banco Mundial o el FMI, ¿sí? Muchas gracias, José Ángel, justamente, por ahí viene la comparativa, no todos los organismos forman parte. Está muy bien, justamente trae algunos que a nosotros nos suenan, pero por las regiones donde vivimos, o por esta altura del mundo, donde estamos, que es más cerca del continente americano. Entonces nos suenan organismos que forman parte del sistema de la OEA, ¿sí? ¿Alguien se anima, por ejemplo, la OTAN o la OCDE? ¿Alguien sabe en cuál de las áreas temáticas la pondría? No, José Ángel. Seguridad no está. José Ángel nos plantea que pondría a la OTAN o a la OCDE, bueno, supongo que a la OTAN lo pondría en seguridad. ¿Cuál es el problema? Es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si son parte de Naciones Unidas, es decir, si son parte del sistema de organismos especializados. La organización, o sea, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no son parte, igual que la OMC, no son parte de del sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? Se los quería puntualizar, no son parte del sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, en salud, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, nos ha sonado a todos durante la pandemia, fue referente en área de especialización sobre la cuestión de la pandemia y el COVID-19. Alimentación, FAO, por supuesto, el Programa Mundial para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, pero también tenemos el Programa Mundial de Alimentación. En cultura, en educación, la UNESCO, claramente, ¿sí? También en ciencia, la UNESCO, ¿sí? Por ejemplo, no solo en esas áreas, por eso es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la educación, la ciencia y la cultura, sino que también la comunicación y la información han pasado a ser partes que, si bien no están en el título, no están en el acrónimo o en el nombre de la organización, la UNESCO ha incorporado y ha incluido dentro de sus áreas temáticas. ¿Sí? NUMA, medio ambiente, la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? La OMT, la UIT, lo vimos cuando vimos cibertecnología, la organización o la unidad internacional de telecomunicaciones, la cual está trabajando mucho en el área de la cibertecnología y la ciberseguridad. ONU Mujeres, igualdad de género, ¿sí? PNUD, desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Tenemos muchas opciones, ¿sí? Bueno, la OMPI, como decíamos antes. Podemos poner también, por ejemplo, bueno, ONU Ambiente, PNUD, ONUDI, ¿sí? La Organización para la Cuestión del Desarrollo. NUMA, ¿sí? La Organización Mundial en materia de migraciones, la OIM, la Organización Mundial de Migraciones, ACNUR, por supuesto, migración también. Es decir, tenemos tanto agencias específicas como organizaciones, como programas que van abordando los distintos temáticas transversales. Esto me parece que es muy clave con lo que planteaba Arminda, ¿sí? No es un área sola, son muchas. Significa que, por poner un ejemplo, como existe o no mujeres, la UNESCO le da igual la igualdad de género o ignora los derechos de la infancia porque existe UNICEF. No. El foco, es decir, la diversificación sobre áreas concretas, no obvia, no quita la transversalidad temática. ¿Sí? Cada una de las distintas organizaciones se va a poder centrar en un punto en concreto, para eso se crea, pero no va a negar el resto.
¿sí? No, por ejemplo, si yo me ocupo de la alimentación no significa que me olvido de la salud, porque la alimentación forma parte de la salud. Tampoco me voy a olvidar de la cuestión del medio ambiente, porque es muy difícil plantear, por ejemplo, derecho o soberanía alimentaria si tengo problemas de contaminación de los campos y no puede haber agricultura. Es decir, los temas están mucho más imbricados, mucho más vinculados. De ahí que el abordaje no es exclusivo o no segrega, es decir, no es, bueno, como yo me ocupo, el resto no se ocupa de esto, es mucho más transversal. En ese sentido, la propuesta de diagrama, la propuesta de entramado es mucho más rica, mucho más potenciada. Pero como digo, ahí es donde viene lo siguiente, el siguiente punto. Y ya para ir cerrando, es justamente entender que este diagrama, ¿sí? Esta diversificación, esta especialización, llevó a entender y a configurar varios problemas que son típicos de los fenómenos y de las dinámicas que se han dado a nivel internacional entre los distintos estados. El modelo de gravitación, el modelo de geopolítica y de geoestrategia, los modelos de búsqueda y reestructuración de influencia, ¿sí? Es decir, esta crítica en materia de difusión, de cómo se va perdiendo, cómo se diluye la eficacia de los organismos y de las temáticas que van tratando por mucha burocracia, por procesos lentos, por ineficacia, ¿sí? Masividad de los espacios de tomas de decisiones. ¿Sí? Un Estado no solo se vincula al medio ambiente, por poner un ejemplo, hace una declaración sobre su enfoque al medio ambiente en Naciones Unidas, sino también lo hará en ONUDI, sino también lo hará en PNUD, sino también lo vinculará, y cada uno de esos puede tener, y de hecho pasa, tienen distintas sedes. Entonces, si voy a declarar sobre una cuestión, tengo una delegación en un lugar, otra delegación en otra, se dan mensajes contradictorios, hay cambios de momento, dinámicas internas de tomas de decisiones diferentes, el juego de presiones, ¿sí? De influencia, lo que llamamos el esquema de gravitación, países que generan campos gravitatorios sobre otros, generando lo que se llaman las naciones satélites. Eso no solo está en la Asamblea General Consejo de Seguridad, eso se traslada y lo tenemos en el Comité Principal de la UNESCO, por ejemplo, y lo vemos en las reuniones plenipotenciarias intergubernamentales de FAO, y eso lo vamos trasladando a cada uno de estos foros. Entonces, algunos de los problemas más anquilosados, más obstaculizadores de la cooperación, justamente se han trasladado como fenómeno, efecto contagio, a cada una de las distintas usinas. Entonces ha terminado produciendo una masificación de las propias problemáticas, como si fuera una especie de virus. Entonces, justamente ahí eso es lo que nos lleva a una ineficacia en la cooperación internacional. La especialización no fue una mala propuesta, pero justamente se ha visto claramente en colisión con esta dinámica de ir resquebrajando la propia cooperación. Es decir, la propuesta de lugares de cooperación, de lugares para la toma de decisiones, ser oídos y poder declarar y tratar los temas en particular, ha llevado a una masificación y que el mensaje se diluya, que las acciones queden en nada o se vayan soslayando, es decir, se vayan desvirtuando hasta que no tengan una eficacia real, a que nos puedan generar una capacidad de cambio. Ahí es donde está uno de los grandes problemas y claramente una de las grandes críticas. Por eso, el escenario que les contaba hoy, esta panorámica sobre el sistema de organismos especializados, me interesa que la tengan, me interesa que conozcan los organismos, que tengan una idea, que existen, que están vinculados a Naciones Unidas, pero eso no significa, primero, que es toda la fotografía, es una parte, ni que tampoco es la contemporaneidad más absoluta, sino que en realidad es un poco contar cómo llegamos hasta acá y en realidad el por qué hoy en día tenemos críticas troncales sobre este sistema, ¿sí? Y problematizaciones de amplio calado sobre leer la actualidad como una etapa de transición y hacia dónde podría avanzar el sistema que estamos viendo, ¿sí? Hacia dónde estaría el cambio, cambiarlo radicalmente, ir modificando por partes, hacia dónde va, ¿sí? Para justamente poder enfrentar esos desafíos globales que ya venimos viendo, ¿sí? Por supuesto, para quien quiera profundizar, para quien quiera ampliar, como siempre, les dejo en la presentación más bibliografía, ¿sí? Bibliografía tanto más profunda o más estructural, más teórica, como más problematizadora, más puntual. Y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por su atención.
Es un tema amplio, es un tema interesante, muy, muy complejo, que a todos nos puede sonar un poco, pero no significa que realmente tengamos un conocimiento sobre el mismo, sino que hay que leer, hay que profundizar, así que les invito a hacerlo como siempre, por supuesto. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por compartir tu conocimiento y esta clase con nosotros. La importancia de sabernos las siglas. Es muy importante eso. Más que la sigla, el concepto, poder clasificarlas. Sí, Porque de sí, repente sí, repetimos fondo, 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 y al final era sí. otra cosa. Sí, la verdad es que sí es bastante importante esa parte y ponernos a leer, Gonzalo, como nos indicas. Agradecida infinitamente, Gonzalo. Es un placer tener clases contigo. Te felicito por tu clase y quisiera, antes de irnos, que felicitáramos a Gonzalo por la presentación del día de hoy. Nos estaremos viendo en una siguiente clase. Los abrazo muy fuerte y que tengan muy bonita tarde. Gracias, Muchas Gonzalo. gracias, señor Felicidades. Gonzalo. Bye, bye. Muchas gracias, Muchas gracias. Gonzalo. Herminda de Honduras, excelentísima y como dice usted, hay que aprenderse el concepto de cada sigla. Y gracias, Paulina, y feliz día a todos los compañeros. Bendiciones. Gracias, Feliz día a igualmente. todos. Felicidades. Gracias. Bye, bye. De Moçambique também está muito feliz pelo tema de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.